Sesión número 43 del taller de catecismo, en el cual estamos estudiando el credo, y hoy muy particularmente creo en la Santa Iglesia Católica como cuerpo de Cristo. Este taller comprende los numerales del 787 al 810. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, postrado en el abismo de mi nada, y unida al acto único y eterno de vuestra divina voluntad, os adoro profundamente, os doy gracias eternamente, os amo infinitamente por todos y en el corazón de todos, con el corazón mismo de Jesús y de María. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Iglesia como cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de cuerpo, hablamos de una vida. Si la Iglesia es el cuerpo de Cristo, en la Iglesia se da la vida de Cristo. Y ese cuerpo lleva todo en sí mismo el impulso de esa vida. Pero para que ese cuerpo, pudiéramos decir, viva normalmente esa vida, tiene que estar en una comunión con Jesús. Y esa comunión, Cristo la empezó a establecer desde el comienzo. Cuando ya Él inicia, pues la fundación de la Iglesia sabemos que se dio desde Adán y Eva, pero luego Dios va formando su pueblo. Pero ya en el Nuevo Testamento, muy específicamente, cuando Jesús viene y ya empieza a dar pasos concretos para el establecimiento de esa iglesia aquí en la tierra, de ese cuerpo suyo aquí en la tierra, va dando unos pasos. El primero de todos, empieza a asociar a sus discípulos a su vida. Les revela los misterios del reino y se los dice a ellos muy especialmente cuando ellos le dicen: Señor, ¿y por qué a otros no y a nosotros sí? Él dice: porque a ellos no se les ha dado conocer los misterios del reino, mientras que a vosotros sí. También los hace parte de su alegría, de sus sufrimientos. Recordemos cuando Él los envía, que ellos ven, empiezan a hacer la misión y ven que expulsan demonios, que los demonios les obedecen y que ven cómo el demonio, ¿sí?, cae. Pues ellos llegan contentos a contarles a Jesús todo eso. ¿Y qué les dice Jesús? Que alégrense porque vuestros nombres
están escritos en el cielo. Alégrense más bien, ¿no? Los nombra también pescadores de hombres. Les habla de una comunión todavía más íntima entre Él y los que le sigan. Permaneced en mí como yo en vosotros. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Y esto es muy importante, porque esta verdad de pertenecer al cuerpo de Cristo a veces se vuelve como una cosa muy teórica, pero debemos profundizar en ella, porque de esa verdad depende que se dé en nosotros esta íntima comunión de vida. Y es que si no se da una íntima comunión de vida, como la quiso Jesús establecer con sus apóstoles, nosotros no seremos un miembro sano. La parábola de la vid, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Si el sarmiento no está unido a la vid, no produce frutos. Y el que no está unido a la vid merece ser cortado y echado al fuego. De nuestra unión con Cristo depende nuestra vida interior, la participación real como miembro del cuerpo de Cristo. Jesús no los dejó huérfanos. Antes de la ascensión, Jesús les anuncia una comunión misteriosa y real entre su cuerpo y el nuestro. Y eso es cuando le habla de la Eucaristía. Y les dice, quien come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. Permanece en mí y yo en él. Permanece en mí. Es parte de él. Y yo en él. Establece una unidad, una inseparabilidad entre él y el discípulo que se alimenta de él, porque su cuerpo y su sangre son él mismo. Ya después de la resurrección, cuando él asciende, les hace una promesa, les dice, no los dejo huérfanos. Les promete el Espíritu Santo. También dice, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Promete su presencia. Yo me voy, pero debo irme para poderles enviar el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el que os guiará hasta la verdad completa. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Su Espíritu. Por eso dice, hablará de lo que yo les diga. Les comunicará lo mío, dice Jesús. Y por esa comunicación de su Espíritu a sus hermanos reunidos de todos los pueblos, Cristo los constituye místicamente su cuerpo. Y aquí vemos tres aspectos importantes de la iglesia. El catecismo nos habla de la iglesia como pueblo de Dios, la iglesia como cuerpo de Cristo y la iglesia como esposa de Cristo. Ya en el taller anterior vimos la iglesia como pueblo de Dios. Hoy la veremos como cuerpo de Cristo y como esposa de Cristo. Son tres verdades que nos hablan de una comunión, una inseparabilidad, una
identidad, una unificación con Jesús, que nos ha de llenar de gozo y que nos ha de sentir también responsables nosotros de esa participación en el cuerpo de Cristo. Muchas veces la poca conciencia de esta realidad en nuestra vida espiritual, en nuestra vida íntima, porque a veces podemos considerar, sí, la Iglesia Cuerpo de Cristo como algo muy general, como algo muy externo a nosotros, y la falta de consideración de eso, que eso es una realidad y al mismo tiempo una necesidad que implica una permanente unión con Cristo, es lo que hace que a veces nuestra vida espiritual no crezca, se anquilose en una tibieza, en un acomodamiento, en una práctica, pudiéramos decir a veces rutinaria, de una vida espiritual basada en exterioridades. Pero es porque no hacemos realidad esto y me parece importante insistir, porque cuando yo me doy cuenta que formo parte de un cuerpo y que mi acto trasciende en todo el cuerpo, y de que si yo no estoy unida al cuerpo no tengo esa vida interior, la verdadera vida, no una vida espiritual aparente, expresada en cosas externas. Sí, puede ser práctica de los sacramentos, puede ser oraciones, novenas, participación en actividades, pero mi vida íntima con Cristo, ¿cómo está? Es que de ahí es donde depende la vitalidad de mi vida interior. De este cuerpo, Cristo es la cabeza. Y si Cristo es la cabeza, Cristo rige el cuerpo. Luego me rige a mí, yo dependo de Él, no tengo vida propia. Eso nos dice el numeral 789. Esa comparación de la iglesia con el cuerpo arroja un rayo de luz sobre la relación íntima entre la iglesia y Cristo. No es que esté reunida en torno a Él, no es que estemos en torno a Cristo, es que tenemos que hacernos uno con Cristo. Como es uno el brazo con el cuerpo, como es uno la pierna con el cuerpo, como es uno el hígado con el cuerpo. Y no solo cuando hablo con el cuerpo, hablamos de la unión de ese órgano o de ese miembro con todos los demás miembros y elementos del cuerpo. Eso implica una unidad de cada miembro con Cristo, que es la cabeza, y al mismo tiempo una unidad de cada miembro entre sí por su unión con Cristo. Y en la práctica, ¿cómo se da eso? Primero, mi responsabilidad de la fecundidad de mi vida espiritual depende el progreso del cuerpo. Así como si un miembro está enfermo, el otro miembro tiene que redoblar su trabajo. Cuando te enyesan un brazo, el derecho, el izquierdo tiene que redoblar su trabajo porque a él le toca hacer el suyo y el trabajo del brazo derecho. Y el brazo izquierdo no se puede poner a protestar. Es que ni siquiera lo intenta. Eso se da en consecuencia. ¿Y eso fruto de qué? De la unión, de la obediencia de ese brazo a la cabeza, porque la cabeza es la que dirige, la que ordena la actividad de los miembros. Eso que se da en el cuerpo tiene que darse en la iglesia.
pero ya en nosotros de una manera consciente y voluntaria, responsable. Y tener esa responsabilidad es expresar amor a Cristo, amor a la iglesia, conciencia de mi papel dentro de la iglesia. De lo contrario, sigo viviendo una indiferencia que me anquilosa y me vuelve un miembro estéril, un sarmiento sin frutos. En el numeral 790 se nos habla de eso, del sacramento. Los sacramentos vienen a ser ese alimento del cuerpo, al mismo tiempo medicina. Porque esa vida de Cristo, la vida de Cristo está en nosotros. Somos miembros vivos de ese cuerpo. Pero esta vida requiere alimento, porque toda vida tiene el mismo proceso. Nace, crece, se desarrolla. Y la vida de Cristo no muere. Esa es la diferencia. Porque nacimos para la eternidad. Entonces dirán unos, bueno, ¿y los que se van al infierno? Los que se van al infierno mueren a la vida de Cristo. Pero ellos permanecen vivos para poder merecer el castigo al que se hicieron acreedores. El numeral 790 nos explica qué es lo que nos hace ser verdaderamente miembros vivos, miembros fecundos, así como cuando tú ves un árbol y dice qué rama, cómo se desarrolla esta rama de lindo, mire las hojas que tiene, las flores que da, los frutos que da. Y nosotros como sarmientos, ¿de dónde depende ese desarrollo nuestro? Primero, de la palabra de Dios. Una palabra conocida, meditada y vivida. Eso nos une estrechamente a Cristo, porque Él es la palabra del Padre. Y a través de su palabra, Él nos comunica su vida. Por eso cuando escuchamos el Evangelio en la misa, estamos comulgando. Estamos comulgando a Cristo como palabra. También esa vida de Cristo se nos comunica a través de los sacramentos. De una manera misteriosa, por supuesto. Porque cuando tú tomas el alimento material para fortalecer tu cuerpo material, bueno, puedes palpar algo, pero cuando recibes los sacramentos, tú no te das cuenta de que la sed espiritual te está saciando, de que te estás alimentando, pero sí sucede. Por eso nos dice el catecismo que replica las palabras de Lumen Gentium 7, los sacramentos de una manera misteriosa pero real nos comunican la vida de Cristo. Y eso lo vemos desde el bautismo. El bautismo nos incorpora en Cristo. El bautismo es el que nos hace sarmientos de esa vid. Nos hace miembros de ese cuerpo. La Eucaristía nos alimenta, nos fortalece, nos hace crecer la vida de Cristo en nosotros. Hace que cada vez se establezca de una manera más fuerte esa unión entre nosotros como miembro y Cristo. Va fortaleciendo esa inseparabilidad con Cristo, esa comunión con Cristo. Por eso, quien no vive los sacramentos, quien no se acerca a los sacramentos, tiene una vida muy raquítica, propensa a morir.
así como una planta que no se alimenta ni con el agua ni con el sol, pues le caen todas las plagas y se seca y llega un momento que hay que arrancarla porque ya no sirve. Ese es el peligro de quien no vive una vida de intimidad con Cristo, ni se alimenta a través de los sacramentos, ni de su palabra. Todo cuerpo está formado por una unidad. No puede hablarse de un cuerpo si no hay una unión. Nosotros no podemos hablar de una planta si la planta no está conformada por sus partes, que son raíz, tallo, hoja, flores y frutos unidos. Porque si tienes una raíz separada no es planta. Si tienes una hoja no es planta. La planta requiere unidad, así el cuerpo requiere unidad. Si tú tienes un brazo no es cuerpo. Si tienes un dedo no es cuerpo. Para que se hable de cuerpo requiere una unidad de cabeza con los miembros. ¿Y qué es lo que hace esa unidad como cuerpo de Cristo? Que estemos dependiendo de una misma cabeza, unidos por unos mismos ligamentos, en los cuales circula una misma sangre y una misma vida. Sin embargo, dentro de esa unidad hay una diversidad, porque una es la cabeza y otra es el pie, uno es el pie y otro es el brazo, uno es el brazo y otro es la mano. No son idénticos. Y esa diversidad habla también de diferentes funciones. Y esas funciones se desarrollan según la característica de cada miembro y según las necesidades que tiene el cuerpo. Por eso, y eso requiere de parte de nosotros un conocimiento y una comprensión. Debemos comprender el ejercicio que cada uno hace de sus dones para el bien de la Iglesia y la responsabilidad que tenemos de unos con otros. Por eso en la carta a los Gálatas se nos dice, Gálatas 3, 27, 28, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se alegran con él. Y es la comprensión y la vivencia de esa unidad la que va a evitar toda división. Todos los bautizados en Cristo nos hemos revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos decir, cómo sé yo que yo vivo esto? Cuando se presentan situaciones como la que estamos viviendo, por ejemplo, este momento de convulsión en Colombia, manifestaciones, protestas, ataques de unos con otros, porque eso es lo que hacen las manifestaciones, el hombre contra el hombre. Hay protestas por la reforma tributaria, pero sin embargo están empobreciendo a muchos con sus revueltas y sus ataques a esos mismos que tienen las mismas necesidades de ello. Pero ¿cuál ha de ser nuestra actitud? Todos ellos, en su mayoría, están bautizados, porque Colombia es un pueblo católico. ¿Qué hemos de sentir? Son parte de este cuerpo, pero están enfermas, están gangrenadas, están dependiendo del cuerpo a veces de un hilito, están a punto de ser cercenadas. Nos tiene que doler, nos tenemos que preocupar por ellos. En este numeral del Catecismo del 791 hay un numeral adicional que es el 1937, que es muy importante
tenerlo en cuenta. Dice así: estas diferencias pertenecen al plan de Dios, que quiere que cada uno reciba de otro aquello que necesita. Cada uno reciba del otro lo que necesita. También dice la palabra: los fuertes tenemos que sobrellevar la debilidad de los otros, las cargas de los débiles. Eso es ayudarnos. Si ellos no han recibido una formación espiritual, si su fe no ha sido cultivada, están en oscuridad, pero nosotros tenemos que ser la luz de ellos. Y esa luz la podemos ser si no con nuestras palabras, con nuestra oración, con nuestros sacrificios. Pero no permanecer indiferentes ni volvernos contra ellos. ¿Qué miembro del cuerpo se vuelve contra el otro miembro que está enfermo? No, corre a ayudarle. Porque es una parte del cuerpo la que está enferma y los otros miembros no pueden ser indiferentes. La mano, el ojo, todos buscan cómo ayudar a ese miembro. Así tiene que ser en la iglesia. Continúa el numeral diciendo: quienes disponen de talentos particulares, comuniquen sus beneficios a los que los necesiten. Las diferencias alientan y con frecuencia obligan a las personas a la magnanimidad, a la benevolencia, a la comunicación. Incitan a las culturas a enriquecerse unas a otras. En el libro de Diálogo de Santa Catalina de Siena, Jesús se expresa así, o el Padre dice: yo no doy todas las virtudes por igual a cada uno. Hay muchos a los que distribuyo de tal manera, estos a uno, aquello a otro. A uno la caridad, a otro la justicia, a este le doy la humildad, a aquel una fe viva. En cuanto a los bienes temporales, las cosas necesarias para la vida humana, las he distribuido con la mayor desigualdad. Desigualdad. Siempre habrá desigualdad. Y eso lo dice Jesús: siempre tendréis pobres entre vosotros. Por eso ningún movimiento, pensamiento, corriente que pretenda la igualdad perfecta material entre todos nunca lo va a lograr, porque Dios no es ese su plan. He distribuido las cosas necesarias para la vida humana con la mayor desigualdad. No he querido que cada uno posea todo lo que era necesario para que los hombres tengan así ocasión, por necesidad, de practicar la caridad unos con otros. He querido que unos necesitasen de otros y que fuesen mis servidores para la distribución de las gracias y de las liberalidades que han recibido de mí. También dice la palabra: somos administradores de las riquezas de Cristo, administradores de los bienes que Dios nos ha dado. No dueños, administradores. Cristo como cabeza de este cuerpo. Como cabeza, Él es el principio de la creación y de la redención. De la creación, por Él, con Él y en Él fueron creadas todas las cosas. De la redención, Él es el Redentor. Él es el que conquistó para nosotros la vida de la gracia. Él es el dador de todo bien. Fue elevado a la gloria del Padre. Él es el primero en todo, lo dice la carta a los Colosenses 1:18. Y es el primero principalmente en la iglesia, por cuyo medio se extiende su reino sobre todas las cosas. Como cabeza, Cristo también nos une a su Pascua. ¿Cuál es su Pascua?
La Pascua de Cristo comprende nacimiento, encarnación, vida, pasión, muerte y resurrección. Y Él nos une a ese misterio pascual. Por eso, todos los misterios de Cristo tienen que reproducirse en nuestra vida. Y todos los miembros tenemos que esforzarnos en asemejarnos a Él. En cada uno de nosotros debe formarse el Cristo total. En cada uno de nosotros Cristo debe alcanzar su estatura perfecta, como lo dice la carta a los Gálatas 4:19. Por eso es que Él nos participa de los misterios de su vida, porque tenemos que abarcar el Cristo total. Por eso nos unimos a sus sufrimientos, como el cuerpo se une a la cabeza en sus sufrimientos. Sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Cristo también, como cabeza, Él provee, Él colabora, Él influye en nuestro crecimiento. Porque tiene que crecer a la par el cuerpo. ¿Y quién produce ese crecimiento en el cuerpo? La cabeza. El cuerpo no se puede quedar como nace. Ya decíamos, el cuerpo es vivo y toda vida tiene un desarrollo, un proceso. ¿Y qué hace Cristo para hacernos crecer hacia Él? Para que alcancemos como miembro su estatura perfecta. Distribuye en toda su iglesia los dones, los servicios, mediante los cuales nos ayudamos mutuamente en el camino de la salvación. Esta verdad sobre el Cristo total, sobre la unidad de la cabeza con el cuerpo, sobre la unidad de la iglesia que se hace una con Cristo, los santos siempre tuvieron una conciencia muy clara de esta verdad y nos hablan de esto. Por eso vamos a recordar aquí un poco, o a conocer, si no lo conocemos, las palabras que sobre eso da San Agustín, la enseñanza que nos da Santo Tomás de Aquino y la que nos da Santa Juana de Arco. ¿Qué nos dice San Agustín? Dice: felicitémonos y demos gracias por lo que hemos llegado a ser. No solamente cristianos, sino el propio Cristo. Claro, cada miembro tiene la identidad de la cabeza. Como decíamos, tu pie, si lo cortaran enseguida lo identificaban como tu pie y lleva tu identidad. Así ocurre en el cuerpo místico. ¿Comprendéis, hermanos, la gracia que Dios nos ha hecho al darnos a Cristo como cabeza? Admiraos y regocijaos, hemos sido hechos Cristo. En efecto, ya que Él es la cabeza y nosotros somos los miembros, el hombre todo entero es Él y nosotros en Él. La plenitud de Cristo es pues la cabeza y los miembros. La plenitud de Cristo es pues la cabeza y los miembros. ¿Qué quiere decir la cabeza y los miembros? Cristo y la iglesia. Cristo es la cabeza, la iglesia son los miembros. ¿Qué nos dice Santo Tomás de Aquino? La cabeza y los miembros como si fueran una sola persona mística. Una sola persona mística. Ya sabemos que místico significa misterioso. ¿Y qué dice Santa Juana de Arco? Una palabra de Santa Juana de Arco a sus jueces resume la fe de los santos doctores
y expresa el buen sentido del creyente. De Jesucristo y de la Iglesia me parece que es todo uno y que no es necesario hacer una dificultad de ello, o sea, ponerle problema. Es tan claro, dice Santa Juana de Arco. Son uno, Cristo y la Iglesia. Entonces, hablar de la Iglesia es hablar de Cristo. Atacar a la Iglesia es atacar a Cristo. Negar la Iglesia es negar a Cristo. Criticar la Iglesia es criticar a Cristo, porque son una sola persona mística. No lo olvidemos. Hay dos capítulos muy interesantes de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta que nos hablan o nos expresan estos aspectos que hemos visto: la unidad, la cooperación e interrelación que hay entre unos miembros y la cabeza y entre unos miembros entre sí, y la responsabilidad que tenemos como miembros de ese cuerpo. Vamos a meditarlos un momentico. Volumen 3 de noviembre 30 de 1899. Dice Luisa: veía a Jesús en el momento cuando estaba atado a la columna. Él, desatándose, se arrojaba en mis brazos para ser compadecido por mí. Yo me lo he estrechado y he comenzado a arreglarle los cabellos, todos con coágulos de sangre, a secarle los ojos y a secarle el rostro. Al mismo tiempo lo besaba y hacía diversos actos de reparación. Cuando llegué a las manos y le quité la cadena, con suma maravilla vi que la cabeza era de nuestro Señor, pero los miembros eran de tantas otras personas, especialmente religiosas. ¡Oh, cuánto sufrimiento a Jesús! Se veían miembros enfermos, llenos de llagas aguzanadas y profundas. Otros que apenas quedaban unidos por un nervio a aquel cuerpo. Oh, cómo se dolía y vacilaba aquella cabeza divina sobre aquellos miembros. Al lado derecho, esta es la parte izquierda, ¿no? Al lado derecho se veían aquellos que eran muy buenos, más buenos. Esto es, miembros sanos, resplandecientes, cubiertos de flores y de rocío celestial, perfumados con fragantes olores, y entre estos miembros se descubría alguno que despedía un perfume apagado. Estaba perdiendo brillo, fuerza. Esta cabeza divina sobre estos miembros sufría mucho. Es verdad que había miembros resplandecientes que casi se asemejaban a la luz de aquella cabeza, que la recreaban y le daban grandísima gloria, pero eran en número más grande los miembros infectados. Jesús, abriendo su dulcísima boca, me dijo: hija mía, cuántos dolores me dan estos miembros. Este cuerpo que tú ves es el cuerpo místico de mi iglesia, del cual me glorío de ser su cabeza. Pero qué cruel desgarro hacen estos miembros en este cuerpo. Parece que se azuzan entre ellos para ver quién puede darme mayor tormento. Y esta es una realidad, porque la vida de Cristo está en presente, sigue sufriendo en su iglesia. Ahora, en relación a nuestra responsabilidad, ¿cuál es nuestro papel? Y muy importante que lo tengamos en cuenta ahora, cuando la iglesia está tan necesitada, porque el humo de Satanás ha entrado con tanta fuerza que dolorosamente entre cardenales, obispos, sacerdotes, hay muchos que están abiertamente y oficialmente contra Dios, contra la ley divina.
rebeldes a todo lo que Dios ha dispuesto. Y eso es un dolor muy grande para Jesús. Pero no nos podemos quedar lamentándonos, comentándolo. No, hay que actuar. Hay que actuar. Igual en Colombia. Los católicos no nos podemos quedar lamentándonos por lo que hacen los de izquierda y los revoltosos y por las cosas tan terribles que hacen y aterrarnos. Pero ahí no nos podemos quedar. Tenemos que actuar. ¿Cuál ha de ser nuestra actitud? Vamos a mirarla. ¿Qué nos dice Jesús? Dice, todos los hijos de la iglesia son miembros del cuerpo místico. ¿Cuáles son esos hijos? Los bautizados. Del cual Jesús es la cabeza. ¿Cuál será el lugar que ocuparán las almas que hacen la voluntad de Dios en este cuerpo místico? Es la pregunta que Luisa le hace a Jesús. Y Jesús le contesta. Le dice, hija mía, la iglesia es mi cuerpo místico, del cual yo me glorío de ser la cabeza. Se gloría. Pero para poder entrar en este cuerpo místico, los miembros deben crecer a debida estatura. ¿Ve? Hay que crecer. De otra manera, deformarían mi cuerpo. Claro, si una mano, imagínense un brazo, una persona de 30 años con un brazo de un niño de 5 años. Deformarían mi cuerpo, pero hay cuantos no solo no tienen la debida proporción, sino que están putrefactos, llagados, tanto que dan asco a mi cabeza y a los otros miembros sanos. Ahora, las almas que viven en mi querer o vivirán, y ahí nos tenemos que ubicar, serán al cuerpo de mi iglesia como la piel al cuerpo. El cuerpo contiene piel interna y piel externa. Nosotros tenemos que ser piel interna y piel externa. ¿Qué hace la piel? Como en la piel está la circulación de la sangre, que da vida a todo el cuerpo, porque la piel está en todo el cuerpo. A ver qué parte del cuerpo no tiene piel, toda. Y en toda esa piel circula la sangre. Y es en virtud de esta circulación que los miembros llegan a debida estatura. Si no fuera por la piel y por la circulación de la sangre, el cuerpo humano sería horrible a la vista y los miembros no crecerían a debida proporción. Ve entonces cuánto me son necesarias estas almas que vivan en mi querer. ¿Por qué somos necesarias? Porque el cuerpo necesita un armonioso desarrollo. Ven cuán necesarias son estas almas. Habiéndolas destinado como piel al cuerpo de mi iglesia y como circulación de vida a todos los miembros, serán ellas las que le darán el debido crecimiento a los miembros no crecidos. Miren, debido crecimiento a los miembros no crecidos. Las que sanarán los miembros llagados. No nos podemos quedar lamentándonos, quejándonos, criticándolos, señalándonos. No, hay que sanarlos. Y las que con su continuo vivir en mi querer restituirán la frescura, la belleza, el esplendor a todo el cuerpo místico, haciéndolo todo igual a la cabeza que reinará con toda majestad sobre estos miembros. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Cómo vamos a cumplir nuestro papel de piel? ¿Cómo vamos a llevar la circulación de esa sangre divina a todo el cuerpo? A través de nuestros actos vividos en la voluntad de Dios. He aquí por qué no podrá llegar el fin de los días si no tengo estas almas que vivan como perdidas en mi querer. Ellas me interesan más que todo. Esto vale más que muchas cosas. Sí, hay que hacer una cadena de rosarios, hay que reparar, hay que orar, hay que hacer sacrificio, hay que hacer ayuno, pero en la divina voluntad. Son nuestros actos en la divina voluntad lo que le van a recobrar el esplendor a la iglesia.
a ese cuerpo místico, que somos todos los bautizados. ¿Qué ridículo haría este cuerpo místico en la Jerusalén celestial sin ellas? Sin la piel, imagínense, y sin la circulación de la sangre. Y si esto es lo que me interesa más que todo, dice Jesús, me interesa más que todo a mí, también debe interesarte más que todo a ti, si realmente me amas. Y yo de ahora en adelante daré a todos tus actos hechos en mi querer virtud de circulación de vida a todo el cuerpo místico de la iglesia. Miren la promesa que nos hace Jesús. Y justo en este tiempo, porque la iglesia lo necesita Colombia, lo necesita México, lo necesita Perú, lo necesita Venezuela, lo necesita el mundo. Yo daré a todos tus actos hechos en mi querer virtud de circulación de vida a todo el cuerpo místico de la iglesia. Como circulación de sangre al cuerpo humano, tus actos, extendidos en la inmensidad de mi querer, se extenderán sobre todos, y como piel cubrirán estos miembros, dándoles el debido crecimiento. Por eso, sé atenta y fiel. Después, dice Luisa, estaba rezando, abandonada en el querer, y casi sin pensarlo he dicho, amor mío, todo en tu querer. Inmediatamente Luisa responde a lo que Jesús quiere. Mis penas pequeñas, mis oraciones, mi latido, mi respiro, todo lo que soy y todo lo que puedo, unido a todo lo que eres tú, para dar el debido crecimiento a los miembros del cuerpo místico. Hace una respuesta inmediata. Así tiene que ser nuestra respuesta. Ya. Ponerlo todo en el querer de Dios. Jesús, al oírme, de nuevo se ha hecho ver y sonriendo de satisfacción. Miren la complacencia que le da a Jesús, agregado. Cómo es bello ver en tu corazón mis verdades como fuentes de vida, que inmediatamente tienen su desarrollo y el efecto para el cual se han comunicado. Acuérdense que Jesús enseñó en el volumen 3, quiero que cuando comprendas una verdad, respondas más pronto que un eco. Y es lo que Luis hace y es lo que tenemos que hacer nosotros. Por eso corresponde. Yo tendré el honor de que en cuanto vea desarrollado una verdad, una nueva fuente de verdad haré surgir. Es la promesa de Jesús. Ahora vamos a ver ese papel de la iglesia como esposa de Cristo. ¿Qué es una esposa? La que se hace una. Ya no son dos, son un solo cuerpo, dice la palabra de Dios. Se unirá el hombre a su mujer y se harán uno solo. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se harán una sola carne. Y esa unidad, superior a esa unidad, es la que debe existir entre la iglesia y Cristo. Dice, esa unidad de Cristo y de la iglesia implica también la distinción de ambos en una relación personal. Cristo, esposo de la iglesia, fue preparado por los profetas y anunciado por Juan Bautista. El Señor se designó a sí mismo como el esposo. En todas estas citas habla de él como el esposo. El esposo ya llega, el esposo está entre vosotros. El apóstol presenta a la iglesia y a cada fiel miembro de su cuerpo como una esposa, desposada con Cristo Señor, para no ser con él más que un solo espíritu. Ella es la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, a la que Cristo amó y se entregó por ella para santificarla, la que Él se asoció mediante una alianza eterna y de la que no cesa de cuidar como de su propio cuerpo. Así nos ama Cristo, como a su esposa. Y es hermosa esta relación.
porque ya elegida como esposa, ya no tiene ojos para nadie más, y somos su esposa. La iglesia es su esposa por la que Él dio su vida y a la que Él engalana. Sobre esto nos dice San Agustín, y muy hermosamente dice: Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia vive de Él, en Él y por Él. Aquí lo dice todo. Vive de Cristo, Él es el que nos alimenta. Vive en Él, somos su cuerpo. Y vivimos por Él. Cristo y la iglesia forman el Cristo total. Aquí dice San Agustín: he aquí el Cristo total, cabeza y cuerpo, un solo formado de muchos. Sea la cabeza la que hable, sean los miembros, es Cristo el que habla. Importante, sea que hable la cabeza, sea que hablen los miembros, es Cristo el que habla. Habla en el papel de cabeza, ex persona capitis, cuando lo hace el Papa. O en el cuerpo, ex persona corporis, según que está escrito, y los dos se harán una sola carne. Cuando habla con la cabeza, cuando habla a través de su vicario, que es el representante, o cuando habla como cuerpo en un concilio, está hablando como cuerpo, como cabeza y como cuerpo. En cada uno de los miembros, los doctores de la iglesia, los maestros. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Y el Señor mismo en el Evangelio dice: de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Como lo habéis visto bien, hay en efecto dos personas diferentes, así como diferente es el esposo de la esposa. No obstante, no forman más que una en el abrazo conyugal. Como cabeza él se llama esposo y como cuerpo se llama esposa. Pero cabeza y cuerpo son Cristo, es lo que nos dice San Agustín. Y ahora contemplamos ya en estos últimos numerales la iglesia como templo del Espíritu Santo. Sabemos que Cristo, cuando subió, nos prometió que enviaría el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la promesa del Padre. ¿Y qué es el Espíritu? Cuando nos creó, Dios sopló, infundió con su aliento su Espíritu. El Espíritu es nuestra alma y nosotros el Espíritu es nuestra alma. Es la que le da vida a los miembros. Igual, el Espíritu Santo en la iglesia es eso, lo que le da la vida de Cristo, lo que le da el movimiento, la actividad a ese cuerpo de Cristo. Eso dice San Agustín: a este cuerpo de Cristo, a este Espíritu de Cristo como a principio invisible, ha de atribuirse también el que todas las partes del cuerpo estén íntimamente unidas. Es el Espíritu Santo el que crea la unidad en el cuerpo, tanto entre sí como con su excelsa cabeza. Él está todo en la cabeza y todo en el cuerpo, todo en cada uno de los miembros. El Espíritu Santo hace de la iglesia el templo del Dios vivo. El Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones. El Espíritu Santo está en toda la iglesia. No hay parte de la iglesia que no tenga el Espíritu de Cristo. Y cada hombre es templo del Espíritu Santo. Cada pueblo es templo del Espíritu Santo. Cada pueblo católico, toda la iglesia es templo del Espíritu Santo. Dice San Ireneo: es a la misma iglesia a la que ha sido confiado el don de Dios. El Espíritu Santo es el don.
Es en ella donde se ha depositado la comunión con Cristo, es decir, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se nos ha dado como arras de la incorruptibilidad, confirmación de nuestra fe y escala de nuestra ascensión hacia Dios. Porque allí donde está la iglesia, allí también está el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Y allí donde está el Espíritu de Dios, está la iglesia y está toda gracia. ¿Cómo actúa este Espíritu Santo en la iglesia? Él es el principio de toda acción vital. Así como el Espíritu es el principio de toda acción vital del cuerpo, cuando la persona muere, ¿por qué queda inactiva? Porque el Espíritu salió, se separó del cuerpo. Y es el Espíritu Santo el que le da ese principio vital a la iglesia. Un espíritu saludable en todas las partes del cuerpo. El Espíritu Santo actúa de diferentes maneras en la edificación de ese cuerpo. Cuerpo que se edifica en la caridad, porque es el amor. El Espíritu Santo es el amor y Él es el que da la vitalidad. ¿Cómo le da la vitalidad? Primero se hace vínculo entre Cristo y los hombres. Él es el que crea la unidad. Por la palabra de Dios, impulsa su actividad y lleva a la construcción de ese edificio. Por los sacramentos, alimenta a ese cuerpo. Por el bautismo le da la vida, pero a través de los otros sacramentos la hacen crecer, la curan, la fortalecen y le conceden las gracias necesarias según la misión que le toque a cada uno. También le comunica las virtudes, que son los que llevan a cada miembro a obrar el bien, a hacerse santo. Los sacramentos santifican esos miembros. Y le da también los dones y carismas, a través de los cuales cada miembro está llamado a prestar un servicio para el bien de la iglesia. Vamos a hablar muy específicamente de estos dones y carismas. Hay tres numerales muy importantes, que son el 799, el 800 y el 801, que nos hablan de estos carismas, y vamos a poner mucha atención porque es muy importante lo que se nos enseña. Los carismas son sencillos y humildes o gracias extraordinarias, ¿sí? Sencillos o humildes, en todo bautizado hay carismas. En algunos, Dios les da carismas extraordinarios. De todas maneras, sencillos, humildes o extraordinarios son gracias del Espíritu Santo que tienen un fin: la utilidad en la iglesia. Están ordenados a la edificación de la iglesia, al bien de los hombres, a las necesidades del mundo. No para provecho personal, no para santificación personal, para darse a los demás. Estos carismas se han de acoger con reconocimiento, no negarlos, no confundirnos, no. Son una riqueza y son para la vitalidad apostólica de la iglesia, para la santidad del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuál es la condición? Que esos carismas provengan verdaderamente del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay carismas que pueden venir de parte del demonio. El demonio tiene poderes extraordinarios y puede dar dones a las personas, dones extraordinarios, pero no para la edificación del cuerpo de la iglesia, por el contrario, para la destrucción de la iglesia. Otra condición:
fuera de que provengan del Espíritu Santo, que se ejerzan de modo plenamente conforme a los impulsos auténticos de ese Espíritu. ¿Y quién garantiza que se ejerzan de acuerdo al Espíritu Santo? La autoridad de la Iglesia. Ellos son los que van a confirmar si provienen del Espíritu Santo y cómo quiere el Espíritu Santo que se ejerzan esos carismas. Deben ejercerse según la caridad. Por eso, en razón a este numeral, que es el 800, el 801 nos dice que ningún carisma, ninguno, dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la Iglesia, sobre todo los carismas extraordinarios, don de lengua, de profecía, de expulsión de demonios, de curación. Todos esos carismas extraordinarios deben someterse a los pastores de la Iglesia. Solo a ellos les compete discernir. Y según ese discernimiento, no apagar el espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno, a fin de que todos los carismas cooperen en su diversidad y complementariedad al bien común. Si no se cumplen estas condiciones, los carismas se pueden convertir en un gran daño para la Iglesia, y de hecho ha sucedido cuando no ha habido obediencia a la Iglesia. Y por eso algunos sacerdotes salieron de la Iglesia por no desapegarse de los carismas que Dios les dio y no someterse a la obediencia de la Iglesia. Dolorosamente así ha sucedido. Nosotros tengámoslo en cuenta para que realmente trabajemos por el bien de la Iglesia. Bien, con un gran amor a la Iglesia. Recordemos que amar a la Iglesia es amar a Cristo, defender la Iglesia es defender a Cristo, apoyar la Iglesia es apoyar a Cristo. Asumamos ese papel que tenemos dentro de la Iglesia como piel y como circulación de la sangre, y esa sangre divina que es Cristo. Que nuestra Santísima Madre, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, nos acompañe en el cumplimiento de esta misión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.